Buenos días con todas y con todos. Quiero comenzar indicando que es grato reencontrarnos nuevamente con ustedes después de que nuestras actividades estaban suspendidas, tanto como asambleísta y como presidenta de la Asamblea Nacional. Nosotros sí hemos respetado nuestro ordenamiento jurídico electoral, nos acogimos y toda esta legislatura se acogió a la licencia sin remuneración para estar en igualdad de condiciones a diferencia de otro candidato. Dicho esto, también es necesario informar que las comisiones especializadas están ya nuevamente retomando sus funciones desde la semana anterior, trabajando tanto los informes para primer como para segundo debate de los proyectos de ley que se encuentran en cada una de estas mesas legislativas para posteriormente sean debatidas y también aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Quiero aquí recalcar y enfatizar el trabajo que ha realizado la Comisión de Relaciones Internacionales, dando apoyo y asistencia a nuestras hermanas y hermanos migrantes y llevando a cabo un proceso de fiscalización para velar el cumplimiento de los ofrecimientos gubernamentales sobre dar apoyo social, apoyo económico y reinserción laboral a nuestros hermanos migrantes que están siendo forzados a retornar por las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos y de su presidente actual, pero sobre todo para velar que regresen en condiciones de dignidad, sin jamás olvidar que gracias a nuestros hermanos migrantes la economía del Ecuador se ha sostenido y que gracias a ellos la contracción económica con la que cerramos el año anterior dejó de ser un tanto menos grave y no hay que dejar pasar siempre de recordar aquello, que nuestros hermanos migrantes son un pilar fundamental dentro de la economía del Ecuador. También que en la Comisión de Gobiernos Autónomos se ha llevado a cabo un proceso de fiscalización, el cual ya aprobaron un informe que también será debatido en el Pleno de la Asamblea sobre la emergencia vial que atraviesan varias provincias de la Amazonía como Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Pastaza, y en el que también existen varias recomendaciones sobre la fiscalización a los ministros de Transporte y Obras Públicas y al ministro de Economía y Finanzas. A la vez también en la Comisión de Régimen Económico se está llevando a cabo el proceso para la elaboración de informes para primer y segundo debate de las reformas a la Ley de Contratación Pública y de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, y en la Comisión de Biodiversidad también las reformas a la Ley de la Circunscripción Amazónica. Aquí hago un llamado también públicamente para que las comisiones, que ya también lo hemos hecho vía sistema de TS, tanto las comisiones de régimen económico, desarrollo económico, seguridad y biodiversidad, puedan destrabar varios proyectos de ley y trabajen con toda la celeridad que se necesita para aumentar la producción legislativa y seguir aprobando proyectos que beneficien a todo el tejido social de nuestro país. La semana anterior también el Consejo de Administración Legislativa volvió a sesionar y calificó 30 nuevos proyectos de ley que ya han sido enviadas a las distintas comisiones para que también se dé el debido tratamiento. Adicional a ello, como es de conocimiento público, también sesionamos el día sábado para debatir sobre la no conveniencia de la concesión del campo Sacha, que sería la joya de la corona en materia petrolera y que el gobierno pretende entregar a un privado. Actualmente el campo Sacha está haciendo sus procesos de explotación por la petrolera estatal Petroecuador, pero existe una pretensión por parte de la función ejecutiva de entregar el campo Sacha, el bloque 60, a un privado sin cumplir las regulaciones establecidas y el ordenamiento jurídico, y que esto perjudicaría a las y los ecuatorianos y al erario nacional con una cifra más o menos de 1.641 millones de dólares aproximadamente. Entregar el campo Sacha a quien no está preparado para su explotación tan solo está respondiendo a intereses ocultos, presuntamente inconfesables, lo que demuestra la irresponsabilidad gubernamental ante nuestros recursos petroleros. Una vez informado esto, también quiero indicarles que dentro de esta semana
dentro de las convocatorias al Pleno de la Asamblea Nacional, vamos a debatir el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras en el Ecuador, calificado como urgente en materia económica, un proyecto de ley que tuvo que ser por parte de los comisionados de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana subsanar varios errores, porque inicialmente era un proyecto muy precario que tenía varios vacíos normativos. En la comisión han sido subsanados todos estos elementos que en este momento les estoy mencionando para que de verdad el proyecto vaya en beneficio de todas las mujeres emprendedoras del Ecuador. Así como también vamos a debatir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversos cuerpos legales para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidades, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad y sus sustitutos. También el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de garantías de derechos en emergencia sanitaria y estados de excepción. El informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social para la jubilación especial para el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes respecto de la discriminación por edad en el sistema laboral. Y aquí quiero hacer énfasis que este proyecto de ley busca acabar también con esta discriminación para las personas que sobrepasan los 40 años de edad, estableciendo varios parámetros para que en las empresas privadas puedan tener la obligación, que exista la obligatoriedad de contratar al menos dentro del 4% de su nómina a personas que sobrepasen este rango de edad, que en este momento son excluidas, son marginadas dentro de este ámbito, y que además también asegurar por medio de esta reforma de ley que puedan tener un empleo con un salario digno y de esa forma sustentar a sus familias. Esperamos que el Ejecutivo no vete este proyecto de ley, porque cuando el Ejecutivo, cuando el gobierno, cuando el presidente de la República veta una ley, no está afectando a la Asamblea Nacional, está afectando y dejando en indefensión y en una constante vulneración de derechos a los ecuatorianos, a la gente que clama a trabajo, a la gente que clama oportunidades, y que cuando el gobierno le cierra las puertas al vetar estos importantes proyectos de ley en el ámbito laboral, prácticamente sigue expulsando a los ecuatorianos de este país, porque cuando los ecuatorianos deciden migrar para buscar otras oportunidades, se llama expulsión por pobreza y por falta de oportunidades. Esperamos que el gobierno no vete este proyecto de ley, porque recalco, no está afectando a la Asamblea Nacional, afecta a los ecuatorianos, afecta a las familias tan necesitadas y tan azotadas por esta crisis económica, por esta crisis de inseguridad y por esta crisis energética que el día de hoy vivimos aquí en este país. También vamos a conocer y debatir sobre el informe no vinculante sobre el cumplimiento de la resolución referente al proceso de fiscalización de la desaparición forzada de los 4 menores de edad de la ciudad de Guayaquil, de los menores Ismael, Steven, Nehemías y Josué. Ya se llevó a cabo este proceso de fiscalización en la Comisión de la Niñez y Adolescencia. Ha sido remitido el informe para que sea debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el cual existen varias recomendaciones, entre ellas también la responsabilidad que tiene el Estado en esta desaparición forzada. En el Ecuador nadie puede guardar un silencio cómodo mientras las familias de estos 4 menores tengan justicia y mientras los culpables aún no estén sentenciados. Aquí todos debemos estar acompañando y coadyuvando el esfuerzo necesario para que quienes cometieron este crimen atroz sean sentenciados y no queden en la impunidad. En el CAL vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir aprobando, calificando nuevos proyectos de ley. Y también quiero, para finalizar, expresarles que se va a iniciar un nuevo proceso de fiscalización referente al incremento de la violencia y de la inseguridad ciudadana en el Ecuador. Dentro de lo que va del año, llevamos más de 1.050 muertes violentas con víctimas colaterales como menores de edad, lo que demuestra un fracaso rotundo de las políticas de seguridad y también del Plan Fénix por parte del Gobierno Nacional. Pero además también resulta inadmisible y de mucha preocupación el reciente nombramiento del nuevo ministro del Interior, el general en servicio pasivo, Fausto Buenaño, que de acuerdo a
lo que se ha evidenciado en diferentes espacios de comunicación, medios digitales, hay una preocupación porque existe un parte con fecha 4 de octubre del 2021 en el que el general Buenaño estaría posiblemente involucrado en actos de corrupción por haber querido favorecer a la pareja sentimental del delincuente alias Fito, y que se encontraría el general Buenaño en un proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Adicional a eso, también se conoció en un medio de comunicación nacional que este general, actualmente ministro del Interior, no habría podido justificar su incremento patrimonial después de una auditoría que realizó la Contraloría General del Estado a varios generales. Dentro de todo lo que en este momento atraviesa el Ecuador, resulta de mucha preocupación que quien esté al frente de esta cartera de Estado, que tiene la obligación de velar por la seguridad de todas y todos los ecuatorianos, tenga estos graves cuestionamientos y esté dentro de estos procesos de investigación. El Ecuador y las familias de este país necesitan tener paz, necesitan tener certeza de que se va a reducir esta ola de violencia, pero con estas decisiones que no terminan siendo acertadas por parte del presidente de la República, lo que deja sin dudas es un mar de dudas, y por aquello esta asamblea va a iniciar el debido proceso de fiscalización. Vamos a seguir levantando la voz en defensa de todos los ecuatorianos, pero también en defensa de que podamos recuperar esta tan anhelada paz que se clama hoy por hoy en todas las calles del país y en todas las familias del territorio nacional. Muchas gracias. En primera instancia recibimos la pregunta de periodismo público. La misión de observadores de la Unión Europea, en su informe, concluyó que el candidato presidente, Daniel Noboa, no pidió licencia para hacer campaña. Además, alternó actividades de campaña con actos de gobierno. La Asamblea ya alertó de esta situación, pero ni el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, ni la Corte Constitucional han tomado medidas. Desde la Asamblea, ¿existe algún recurso legal que se pueda plantear? De ser así, ¿dónde lo presentarían? Muchas gracias a Periodismo Público. En esto voy a ser muy clara. La única función que no se ha sometido, no se somete y no se someterá jamás a los caprichos de la función ejecutiva es la función legislativa, es esta Asamblea Nacional. A diferencia de las otras instituciones y funciones del Estado que se han convertido en tapete de la función ejecutiva y han permitido todos estos abusos, atropellos y excesos por parte del gobierno nacional. Desde esta Asamblea Nacional hemos hecho siempre un llamado a que se respete la institucionalidad y también lo que establece la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Aquí se ha llevado varios procesos de fiscalización por nuestros legisladores y por las diversas comisiones referente precisamente a que exista igualdad de condiciones dentro del proceso electoral. Incluso esta legislatura, a través de su presidencia, presentó una solicitud de acción de interpretación ante la Corte Constitucional. Incluso dentro de los informes postelectoral que han sido emitidos por los observadores delegados tanto de la OEA como de la Unión Europea, han establecido allí en sus informes esta negativa del candidato presidente de acogerse a la licencia sin remuneración conforme establece el artículo 93 del Código de la Democracia, y que incluso esto causó un desequilibrio, una afectación entre todos los candidatos y los diversos partidos políticos de este país. Además, también una de las observaciones que hacen estos delegados es la necesidad de que pueda existir un pronunciamiento tácito por parte tanto del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, que han tenido un silencio cómplice, escandaloso, de terror, que no le da confianza a los ciudadanos de este país, que esta necesidad de que puedan tener un pronunciamiento tácito para que exista incluso igualdad de condiciones para la segunda vuelta electoral, sobre esta obligatoriedad, que no es un invento de la Asamblea Nacional o de los ciudadanos que reclaman que se respete la normativa vigente, sino que es la obligación que tiene
todo candidato para actuar, tanto moral como éticamente, y también respetar la vía jurídica. Y allí quiero expresar que desde esta Asamblea Nacional y desde esta presidencia, nosotros vamos a estar vigilantes del desarrollo de todo este proceso para que no se incumpla la ley, para que se respete lo que establece la Constitución y para levantar la voz siempre en defensa de la gente. Gracias. Hay dos inquietudes del medio Expreso. La primera. ¿Están aquí los que...? No. Bueno, entonces ahí sí. Vamos a proceder a leerlas. ¿Cuál es el proceso para llegar al juicio político en contra de Giancarlo Loffredo en caso de que el Pleno acoge el informe de la comisión? Bueno, ¿cuál es el proceso? Ustedes saben que existe una orden de solicitudes de enjuiciamiento político que se están llevando a cabo en la Comisión de Fiscalización una vez que se ha levantado la suspensión de plazos en esta comisión. En este momento se está desarrollando ya las etapas tanto de sustanciación, van a iniciar las etapas de sustanciación del juicio político en contra de la vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la señora Joana Verde Soto. Posteriormente, de lo que tengo conocimiento, existen también solicitudes de procesos de enjuiciamiento que se verán suspendidos y serán tramitados y sustanciados una vez se acabe este proceso de periodo electoral, tanto a los vocales del Consejo Nacional Electoral como a varios jueces del Tribunal Contencioso Electoral, y en ese orden también se tramitarán ya los procesos de solicitudes de enjuiciamiento que se encuentran allí presentadas tanto al ministro de Defensa como también a la ministra de Trabajo. Nosotros respetamos el orden de presentación y respetamos también lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a diferencia de otras instituciones y funciones del Estado. Aquí sí se respeta la ley y también lo que conforme establece el ingreso de la presentación de cada una de estas solicitudes. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, ¿cómo ve la confirmación de la nueva Asamblea? ¿En dónde habrá dos bancadas que podrían neutralizarse mutuamente? Bueno, la conformación de esta nueva Asamblea, primero quiero expresar que como demócrata que somos, como demócrata que soy, nosotros aceptamos y siempre somos agradecidos de los resultados expresados en las urnas. Es evidente y hay que recalcar que la Revolución Ciudadana sigue siendo la primera fuerza política de este país, seguirá siendo la primera fuerza política en mayoría representada en bancada aquí en la Asamblea Nacional, pero como ustedes saben, por la composición de la división de escaños por parte del método que tenemos en este momento en los procesos electorales, se tendrá que realizar también varios consensos con las otras fuerzas políticas que tendrán aquí también representantes en la legislatura, pero sobre todo que estos acuerdos siempre sean sobre la base de apoyar y respaldar y aprobar proyectos de ley que vayan en beneficio de la gente. Esta Asamblea Nacional siempre ha tenido muy claro todos sus objetivos y entre ellos es trabajar en el eje de la seguridad, en el eje de la economía, en el eje de lo energético, en el eje de lo laboral, en el eje de lo social, y así continuará trabajando esta legislatura en el nuevo periodo para el 2025 y 2029. Primero son los problemas de la gente, primero hay que resolver los problemas que tienen las familias de este país. Después serán los tiempos para las pugnas. Nosotros no tenemos tiempo para perder. Lamento mucho que otro partido político quiera seguir peleando, quiera seguir desperdiciando tiempo cuando afuera en las calles tenemos gente que clama dignidad, que clama seguridad, que clama salud y que clama educación. Esta Asamblea seguirá trabajando en beneficio de todas y todos y los acuerdos que se realicen siempre serán en beneficio de la gente. Gracias. Continuando con las preguntas de los medios, tenemos al diario La Hora. El CPCCS solicita a la Asamblea Nacional que se posesione al nuevo vocal del organismo. Hay una polémica en torno a que tendría que ser el señor Oscar Ayerbe o David Rosero, quien debería asumir la vocalía del CPCCS. ¿Y cuándo será posesionado por la Asamblea Nacional? Bueno, existe un problema de interpretación respecto al efecto que tuvo la destitución del consejero suplente David Rosero por parte de la Corte Constitucional. Es por ello que el día de hoy, como Asamblea Nacional, vamos a enviar a la Procuraduría General del Estado, emita el respectivo criterio jurídico para poder subsanar estas dudas o vacíos o lagunas normativas con la finalidad de no vulnerar los derechos de nadie y proceder después inmediatamente a la posesión de los vocales suplentes en el orden que corresponda y también que pueda clarificar cuáles son tanto las competencias que tiene la Asamblea Nacional como también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre esta inhabilidad de regresar a la institución al consejero que habría sido
destituido anteriormente por parte de la Corte Constitucional. Creo que es lo necesario, creo que es lo que se debe hacer con la finalidad de no vulnerar los derechos de nadie, de no afectar a nadie. Por eso hemos tomado la decisión de enviar el día de hoy esta solicitud de criterio jurídico y pronunciamiento a la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias. Tenemos un Consejo de la Judicatura en funciones prorrogadas gracias a un informe de la Procuraduría General del Estado. Aparte de ello, hay la intentona de designar, de continuar con un proceso, con el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. La evaluación a los jueces provinciales, el continuar con el concurso de banco de elegibles. Es decir, tenemos un Consejo de la Judicatura deslegitimado, cuestionado, que tomaría decisiones importantes en este sentido. ¿Cuál es el pronunciamiento de la máxima representante de la función legislativa respecto a este punto? Y también la falta de decisión del presidente de la República en no remitir la terna que le corresponde al Ejecutivo. Si las otras funciones del Estado han cumplido con lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución de la República, sí es preocupante que el presidente no cumpla con esta disposición. Señorita Presidenta, gracias. Muchas gracias a usted. La pregunta sin duda es muy importante. Los miembros del Consejo de la Judicatura han demostrado su incompetencia, han demostrado que carecen de probidad para la representación de estos altos cargos al frente de esta institución y además la irresponsabilidad. Hasta este momento, el Consejo de la Judicatura no ha podido llevar a cabo un proceso transparente, un proceso imparcial para la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, para la evaluación también de los jueces de Corte Provincial, así como también para tener un banco de elegibles. Se han encontrado en una pugna siempre de poder entre los vocales del Consejo de la Judicatura y respondiendo a intereses siempre de la función ejecutiva, tanto del gobierno de Moreno como del gobierno de Lasso y del actual gobierno. Ahora bien, es una lástima y los responsables de no tener nuevos vocales dentro del Consejo de la Judicatura es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes han hecho mayoría y que responden a los intereses de este gobierno. Por la irresponsabilidad de quien está al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora vamos a tener vocales prorrogados, porque han dilatado la designación de los nuevos vocales, han dilatado este proceso del concurso de méritos y oposición, y como usted bien lo acaba de mencionar, las otras funciones hemos ya remitido nuestras ternas. La función ejecutiva no lo ha hecho, lo que evidencia que aquí hay un cálculo electoral de designar a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quizá después de las elecciones. Por eso, los responsables que están actuando con cálculo electoral es tanto la función ejecutiva como quien preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esto también se repite de manera casi calcada para renovar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, así como también a varios jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Así que hago un llamado público, un exhorto a que quien preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deje los cálculos electorales y termine de una vez por todas con estos procesos de concursos de méritos y oposición y sobre todo designe a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura y también que haga que la función ejecutiva cumpla con remitir la terna que se necesita para completar también a quienes serán sus integrantes. Sobre el tema de la ley de comunicación, algún legislador de su bancada o de los legisladores futuros ha dicho que retomarán o plantearán una nueva ley de comunicación. ¿Esa es una postura ya de bancada? ¿Cómo ve usted la situación además? No es ninguna postura de bancada, no es ninguna postura como movimiento político. De hecho, nosotros vamos a tener el día de hoy una primera reunión tanto con los asambleístas reelectos, así como también con los nuevos asambleístas que han sido elegidos para el periodo 2025 y 2029
y posteriormente haremos pública nuestra agenda parlamentaria una vez que entremos en funciones, pero ustedes pueden revisar nuestro plan de trabajo que fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral previo a las candidaturas, en el que ustedes pueden verificar cada uno de los planes que nosotros estamos presentando. Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna postura como bancada ni como movimiento político. Nosotros siempre respetamos la libertad de expresión. Lo que sí nunca toleramos es que se utilicen los medios digitales para querer sepultar y dañar la reputación y la vida de las personas, como ha sucedido en mi caso por varios pseudo periodistas que intentaron dañar mi honra y mi reputación y terminaron también lacerando la dignidad de mi familia. Eso creo que no se debe permitir a ningún periodista ni a ningún medio de comunicación, pero sí se debe respetar la libertad de expresión en un país que es democrático, en un país que se debe escuchar, que se debe unir y que se debe trabajar con todas y todos para poder edificar consensos en beneficio siempre de la gente. Muchas gracias. ¿Tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.